paz y las bendiciones de Dios estén con vosotros, hermanos y hermanas oyentes de todo el mundo. Hoy les presento una declaración del guiado Imam al-Mahdi, Nasser Muhammad al-Yamani, y la narra para vosotros uno de sus seguidores. Rezo a Dios por la guía y unión de todos los mundos. Amén. Esta declaración se escribió el 23 de octubre del 2022, cuyo título: La respuesta del Imam al-Mahdi al mentiroso periodista árabe Muhammad al-Roba y a los que le animaron a autotirarse al basurero de la historia. En el nombre de Dios el misericordioso, el compasivo, y que las oraciones de Dios y su paz sean con el sello de los profetas y mensajeros Muhammad, el mensajero de Dios, y con todos los musulmanes justos de entre ellos, aquellos que no desean andar con altivez en la tierra, y sembrar en ella la corrupción. Y el buen final es para los temerosos de Dios, y alabado sea Dios el Señor de los mundos. Y la verdad sale a la luz, y sé que la familia Al-Salman van a llegar a un callejón sin salida, en las cumbres que unen a todos los líderes árabes, especialmente las que se emiten en directo, puesto que se emiten en vivo, y todo presidente o rey se ve obligado a dar un discurso en vivo en el que aborde los nuevos temas de las cumbres árabes sobre el panorama internacional, a diferencia de la conferencia de la cumbre de Jeddah, sobre la cual todas las partes se habían puesto de acuerdo para fabricar montajes, excepto el presidente Joe Biden, que no sabía que está hablando con un actor enmascarado, que se hace pasar por el príncipe Mohammed bin Salman, que solo puede ser expuesto si llega a dar una rueda de prensa, porque la voz puede delatar al actor suplantador de su personaje. Y por esa misma razón, que no encontraron al príncipe heredero de Arabia Saudita, el príncipe Mohammed bin Salman, aparecerse junto al presidente estadounidense Joseph Biden, a pesar de que la conferencia de prensa fue realizada por el presidente estadounidense desde el interior de la ciudad de Jeddah, Arabia Saudita. Y del mismo modo también, ¿qué es lo que van a hacer ahora en la cumbre árabe que se va a celebrar en Argelia? Y ellos saben que no hay escapatorias de dar un discurso con voz e imagen y en vivo en la cumbre arábiga, con la condición de que hablen en este discurso sobre la guerra ruso-ucraniana, dado que no hay lugar para la fabricación de montajes en este caso, y ni el actor enmascarado suplantador del rey Salman, ni el de su príncipe heredero Mohammed bin Salman, pueden dar un discurso en el que mencionen el expediente de la guerra ruso-ucraniana, dado que es un tema nuevo que tuvo lugar después de sus muertes. Y les desafío a que lo fabriquen, como calumnian los suplantadores de los personajes del rey Salman y su príncipe heredero, que son los actores de los rostros enmascarados que subestiman a la inteligencia de la gente: Abdulaziz bin Salman, Saud bin Salman y los otros hijos de Salman de otras mujeres, que no son hermanos biológicos de Mohammed y Khaled, por lo que tomaron el control del reino, gobernando y emitiendo órdenes en el nombre del rey y su príncipe heredero, como estaba haciendo antes de ellos el príncipe Khalid bin Salman, después de la muerte del rey y su príncipe heredero, hasta que llegó el destino de la muerte del príncipe Khalid bin Salman, y eso antes del día de la cumbre de Jeddah. Así pues, le sucedió lo que le sucedió a su padre y a su hermano, que fueron aniquilados mediante el COVID de la muerte súbita. Asimismo, Abdulaziz bin Salman y todos sus otros hermanos son una pluma en la mano del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dado que fue él quien les aseguró la continuidad del reino salmaní después de que estos últimos hayan dado un golpe de estado en contra de la familia Al Saud y hacerse con el poder de forma exclusiva, con la condición de vender la mezquita del Aqsa. Y Trump les aseguró su protección, aun si no estuviera en el poder, y les protegerá a través de sus aliados de entre los miembros del Partido Republicano en la Casa Blanca, y concretamente los que son del Partido Republicano. Y de hecho, todos los que son aliados de Trump, pongo a los hombres y a los jinn como testigos, y basta Dios como testigo, que es un satánico rebelde, un enemigo de Dios, de su libro el Corán, y un enemigo de la religión de Dios el Islam. Y sepan que todos los que son aliados de Trump, su enfoque es el mismo que el enfoque de Trump, el mismo que el enfoque de Satanás,
un enemigo de Dios y sus mensajeros y la religión de Dios el Islam. ¿Cómo es posible que los líderes árabes ansíen la vuelta de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos de América, a pesar de saber que Trump haya declarado la guerra a la religión de Dios el Islam, al libro de Dios el Corán, así como a las santidades de Dios? Que todo el mundo sepa que el reino de Al-Salman y sus aliados seguidores de entre los líderes árabes no están ni con Rusia ni con América, sino el reino de Arabia Salmaní está con el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump, el ser más malvado de la creación, en contra del actual presidente humanista Joe Biden, y quieren quemar su carta para traer de vuelta al expresidente Donald Trump, y ellos saben con certeza que Donald Trump le declaró enemistad y odio a la religión de Dios el Islam, así como al libro de Dios el Gran Corán, que la maldición de Dios caiga sobre los criminales, los enemigos de Dios el Señor de los mundos en general, donde quiera que estén, de entre los árabes y el resto de los mundos. Y juro por Dios Todopoderoso, oh satánico Donald Trump, que morirás de tu ira, así como los que son semejantes a ti de entre los satánicos humanos, tanto en los árabes como en el resto de los mundos. En cuanto al rey Salmán y a los malvados de entre sus hijos, han llegado a un callejón sin salida, puesto que las cuerdas de las mentiras son cortas, como ya les habíamos dictaminado antes, que el vivo, su destino es hablar de nuevos temas, y el problema no está en la muerte del rey Salmán, dado que es un anciano acabado, su existencia da lo mismo que su inexistencia. Más bien, el problema es la muerte del fuerte joven, el príncipe Mohammed bin Salmán, así también como la de su hermano, el príncipe Khalid bin Salmán. Se acerca la fecha de la celebración de la cumbre general de los países árabes en Argelia, en voz e imagen, así como nuevos discursos de los líderes de los países árabes sobre nuevos temas de la actualidad de la escena mundial, por lo que no hay escapatoria para ellos, y es por eso que encontraron un comunicado emitido por la Corte Real Saudí sobre la ausencia del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salmán en la Conferencia General de la Cumbre de los Países Árabes, que unirá a todos los líderes árabes, y ellos dijeron que la razón fue debido a su estado de salud. Y fueron veraces en esto al decir que su ausencia será debida al estado de salud del príncipe Mohammed bin Salmán, pero no se trata de una simple enfermedad que con el tiempo desaparecerá, más bien debido al hecho de que el príncipe heredero Mohammed bin Salmán fue aniquilado mediante el COVID de la muerte súbita, cosa que le metió en estado coma de muerte clínica desde el día 3 de febrero a principios del 2022. Y no es que haya sido ahora como quieren insinuar, con el fin de desviar a la gente de los signos de Dios de ratificación para los mundos, a pesar de ser el líder árabe más joven y de salud fuerte, mientras que los demás líderes árabes son ancianos, por lo que no hay excusas para él para ausentarse y no asistir a esta cumbre. ¿Y cómo es que no se haya recuperado desde entonces hasta la fecha del 2 de noviembre si es verdad que se trata de una crisis de salud leve? Dado que una crisis de salud leve es como una nube pasajera que desaparecerá rápidamente, más bien quieren desviar a la gente de la verdad y de los signos de Dios de exhortación y de elección para los mundos, por lo tanto, no será curado hasta el día de la resurrección, porque ha estado en coma de muerte clínica desde principios de febrero del año 2022, para que todos sepan que el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani es verdaderamente de los veraces. Luego las dudas serán eliminadas con la certeza, con el permiso de Dios el Señor de los mundos. Y la verdad saldrá a la luz, y sabrán que el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, es verdaderamente de los veraces, para que ante una prueba clara pereciera quien deberá perecer de entre los mundos, y ante una prueba clara sobrevivirá quien deberá sobrevivir de los mismos. Y no solo no va a asistir a la cumbre de los líderes árabes, más bien tampoco asistió a la cumbre pentagonal árabe en la ciudad de Alamein, en Egipto, a pesar de que se convocó por razones que incumben especialmente a la seguridad de Arabia Saudita. Asimismo, Mohammed bin Salmán no asistirá a la cumbre del clima, con la condición
de que su discurso se vaya a dar en vivo y en directo, al que asistirán periodistas de todo el mundo, y no bajo la transmisión solamente de un canal, más bien dejar libertad a las cámaras de los periodistas para transmitir en vivo a través de Internet. Puesto que aquí no se les es imposible montar escenas con actores enmascarados, ni editar doblajes, ni tampoco fabricar montajes a la hora de hablar sobre el expediente de la guerra ruso-ucraniana en la cumbre del clima. Dado que la guerra sobre Ucrania es una crisis mundial que se suma a la guerra mundial de Dios cósmica y coroniana. Del mismo modo, nunca encontrarán a Mohammed bin Salman aparecer en una conferencia de prensa hasta el día de la resurrección, con la condición de que haga mención en su discurso al expediente de guerra ruso-ucraniana, ni en ninguna nueva entrevista televisiva, tanto dentro como fuera de Arabia Saudita, en el que aborde una llamada tanto a Rusia como a Ucrania para detener la guerra y recurrir a la mesa del diálogo pacífico. De hecho, no y nunca aparecerá Mohammed bin Salman en ninguna situación nueva en el ámbito internacional y que va a tener lugar después del 3 de febrero del 2022, como el ejemplo de mandar una invitación en voz e imágenes en vivo a Rusia y sus aliados del este y a Ucrania y sus aliados del oeste, para detener a la guerra de los rusos en contra de los ucranianos después de la derrota del presidente ruso al hacer declaraciones de amenazas nucleares, puesto que esto de su parte es una admisión de la derrota. Oh Vladimir Putin, por haber dado un ultimátum de guerra nuclear según las declaraciones del presidente ruso. Asimismo, el presidente estadounidense Joe Biden respondió diciendo que la respuesta sería similar. Por lo que no hay excusas después de eso para el más grande de los líderes árabes, el arrogante muerto clínicamente. Ese es el príncipe heredero del reino de Arabia Salmanita, el mismo que fue ascendido después de su muerte a ser el presidente del Consejo de Ministros. Ese es el príncipe Mohammed bin Salman, el muerto clínicamente, desde la fecha del 3 de febrero del 2022, a principios del año 2022. Dado que nunca podrá anunciar mediante sus propias palabras la mediación de los líderes árabes, encabezada por el líder saudí, el más influente de entre los líderes árabes, ese es el príncipe Mohammed bin Salman. Y doy testimonio que si aún estuviera vivo, habría sido su oportunidad histórica de buscar la mediación árabe. Luego dirigirá a los líderes árabes para detener la Tercera Guerra Mundial. Pero, ¿cómo puede hacer eso una persona que ha estado clínicamente muerta desde los principios del mes de febrero del 2022? Dado que eso requiere una aparición pública de Mohammed bin Salman, en voz e imágenes en vivo, asimismo conferencias de prensa de Su Alteza el Príncipe Mohammed bin Salman, para hablar sobre el expediente de la guerra mundial ruso-ucraniana. Y sé con certeza que la familia Al-Salman llegará a un callejón sin salida, puesto que los muertos no resucitarán salvo mediante un milagro de Dios el Señor de los mundos. Les juro por Dios que ni el rey Salman ni el príncipe heredero Mohammed bin Salman podrán buscar una mediación publicada en voz e imágenes en vivo para detener la guerra ruso-ucraniana hasta que los 8 ángeles portadores del trono de Dios entren penetrando por el agujero de una aguja de coser. Y no sólo eso, más bien, hasta que los ángeles que los rodean alabando el nombre de Dios su Señor penetren también por el agujero de una aguja de coser. Y no sólo eso, sino que hasta que todo el reino de los cielos y de la tierra penetre por el agujero de una aguja de coser. Y no sólo eso, sino hasta que el paraíso cuya anchura es igual a la anchura de los cielos y la tierra, penetre también por el agujero de la aguja de coser. Se suponía que el payaso mediático Mohammed al-Rob pudo haber criticado a Nasser Mohammed el-Yemeni por el anuncio de la muerte de los 3 miembros de la familia Al-Salman diciendo: «He aquí están vivos y sustentados por Dios», o por el signo del expresidente yemení, el líder Ali Abdullah Saleh diciendo: «Nasser Mohammed el-Yemeni estaba jurando por Dios que no recibirá la toma de poder sobre todo Yemen de nadie, excepto del presidente yemení Ali Abdullah Saleh,
y he aquí lo mataron los huthíes, y lleva ya un buen tiempo estando muerto. Aquí en estos puntos puedes hacer que la gente dude de mí hasta que la verdad salga a la luz si Nasr Muhammad al-Yamani es verdaderamente de los veraces y el califa de Dios sobre los mundos. Pero sin embargo, el payaso Ar-Rob no hizo nada más que fabricar un vídeo falso sobre la forma de beber agua del califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani, como beben los sedientos al-Him. Que Dios te perdone, oh payaso Muhammad Ar-Rob. Ojalá tuvieras un rob, entre paréntesis, un cuarto de cerebro. ¿Acaso no sabes, oh Muhammad, que mi llamada mundial a Dios comenzó cuando apenas Muhammad Ar-Rob tenía la edad de 6 o los 7 años? Es decir, cuando Muhammad Ar-Rob aún era un niño pequeño, antes de convertirse en un payaso, un fabricador mediático y un calumniador, que ha perdido su credibilidad, incluso aun si fuera veraz en alguno de sus comentarios sobre los líderes de los partidos coligados, pero debido al atrevimiento del periodista Muhammad Ar-Rob a fabricar montajes falsos en contra del califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani, aquí es donde Muhammad Ar-Rob ha perdido su credibilidad. Entonces, qué mala es la fama que llegaste a conseguir con esto. ¿Cómo es que juntas a los lunáticos y los falsos Mahdíes con el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani, el autor de las declaraciones interpretativas del Corán, que son aceptadas por la razón y la lógica? A pesar de que me has descrito como un camello, ¿pero acaso sabes diferenciar entre un camello y un burro? Oh payaso periodista Muhammad Ar-Rob, ¿y quién te ha empujado a hacer eso? Sea quien sea, no te salvará del castigo de Dios, el más rápido en ajustar cuentas y el más severo en el castigo. Así que apresúrate a arrepentirte y a disculparte ante Dios, el único, el omnipotente, antes de que empiece a conspirar en tu contra mediante el COVID de la muerte súbita, y luego serás de los perdedores, y si fueras un hombre veraz, no fabricarás el falso montaje que me muestra bebiendo agua como los sedientos al-Him. ¿Cómo me asombra el caso de tus seguidores? ¿Cómo es que pueden seguir a un payaso mentiroso que no se avergüenza de montar doblajes de mentiras? Oh hombre, ni siquiera he llegado a beber una botella de agua saludable en toda la conferencia. Entonces, ¿quién te empujó a atreverte a fabricar montajes falsos en contra del califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani? Y si quisiéramos conspirar en contra de ti, no eres un blanco difícil para nosotros. Pero el imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani y sus seguidores son servidores de Dios el más misericordioso, de los que andan en la tierra con humildad y no quieren tapar bocas de la gente. No desean andar con altivez en la tierra ni sembrar en ella la corrupción. Y cuando los ignorantes se dirigen a ellos, dicen paz. No les está permitido a los ansar ni a ninguna persona honesta seguir siendo seguidores en el canal del calumniador Muhammad Ar-Rob. ¿Acaso no te avergüenzas de la manera en que la gente te mire, oh Muhammad Ar-Rob, puesto que vieron el vídeo de la conferencia de las condolencias en el funeral de mi madre y rápidamente se dieron cuenta de que eres simplemente un calumniador mediático? Mientras que te hayas calumniado sobre el imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani y recolectaste todos los clips en las que salgo bebiendo agua durante las horas de la conferencia, por lo que los cortaste y los juntaste en un clip, haciéndolas parecer como un trago tras otro. Más bien, ni siquiera me diste un respiro al beber el agua. Pero al hacer eso, les enseñaste a los ansar cómo es la fabricación de las imágenes en vivo. En cuanto al líder de los huthíes, Abdul Malik al-Houthi, que yo sepa, no se ha autodeclarado ser el califa de Dios al-Mahdi. En cuanto a Hassan al-Tuhami, el autor del eslogan Ahmad Ahmad, asimismo, no se ha autodeclarado ser el califa de Dios, el esperado al-Mahdi. Más bien, espera que sus seguidores digan que él es el Mahdi esperado, luego lo negará, después insistirán más en que él sea el Mahdi esperado, y eso con el fin de aplicar la riwaya falsa procedente de sí mismos, y que ni siquiera fue mencionada entre los falsos hadices que atribuyen al profeta de Dios,
que fueron inventados por los satánicos humanos y que fueron atribuidos al mensajero de Dios y sus honorables compañeros, puesto que los hipócritas saben muy bien que esta riwaya falsa es una mentira clara y lógica que no puede ser aceptada ni por la razón ni por la lógica, que el califa de Dios, el imam al-Mahdi, no sabe de Dios que él lo eligió ser como su califa sobre los mundos. Dado que Hassan al-Tuhami se aferra a los falsos hadices y de entre estos últimos se incluyen hadices que incitan al derramamiento de sangre, y no exoneramos a ninguno de los partidos yemeníes que luchan por el poder, todos son sanguinarios, excepto aquellos que Dios mi Señor ha otorgado misericordia y se arrepienten ante Él y se vuelven hacia Él. Y si fuera Hassan al-Tuhami de los veraces, hubiera venido Hassan al-Tuhami a la página oficial del Califa de Dios, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, foros de la buena nueva islámica, para que haya un diálogo entre Hassan al-Tuhami y yo, si es de los veraces. Lejos de ser verdad, muy lejos. Oh Muhammad al-Roba, hay que ver cuánto te has autoensuciado tu imagen y tu reputación, y no lograste de nada perjudicar al Califa de Dios, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. Y si Dios te salva, y si te queda claro que te has burlado del Califa de Dios, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, entonces, ¿cómo caminarás entre la gente después de que Dios, con su fuerza y poder, empodere a su Califa, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani? Así que discúlpate para que la gente no diga después del empoderamiento y la aparición: este es Muhammad al-Roba el farsante, quien calumnió al Califa de Dios, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, montando falsamente un vídeo en el que aparece bebiendo agua, como los aljim sedientos en el fuego del infierno. Aquellos que si piden auxilio serán socorridos con agua de Hamim, que les quemará la cara. ¿Acaso no temes a Dios, el Señor de los mundos, a que te haga uno de los bebedores de aljim? Aquellos que si piden auxilio serán socorridos con agua de Hamim, que les asa el rostro, a causa de su vapor elevado en temperatura, por lo que se ven obligados a beber como los aljim, trago tras otro, debido a la temperatura intensamente alta del agua. ¿Acaso no le temes a Dios, oh Muhammad al-Roba, a que te condene a ser uno de ellos por haber fabricado montajes falsos en contra del Califa de Dios, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani? Entonces, ¿qué opinas de Dios, el Señor de los mundos? Si te has burlado del Califa de Dios, el elegido por el Señor de los mundos, y no esforzado por otras personas como afirmaste, mentiste, oh Muhammad al-Roba. Más bien, es una elección obligatoria del Señor de los mundos para su siervo. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahumul khiyara, subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun, sadaqallahu al-azim. Verdades son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 28, versículo 86. Hay que ver cuánto me han enojado tus mentiras y tu falsedad inventada acerca de la manera en la que bebe el agua el Califa de Dios, el Imam al-Mahdi, y tus burlas en contra de él, así como tus calumnias y falsedades de que pacté con los judíes para encarcelarme, tras anunciar el banquete del Maidan Sab'in, hasta que pase el mes de Ramadán. Ciertamente eres de los calumniadores, y no has perjudicado a nadie sino a ti mismo y a tu credibilidad mediática, tanto tú como los que te ordenaron hacerlo. Tras pregonar hacia Dios durante 18 años, llega Muhammad al-Roba y quiere hacerme ver como si hubiera pregonado desde ayer mismo. Como los mehdíes poseídos, cuyas llamadas hacia Dios no duran apenas nada, puesto que tienen una lógica loca que no puede ser aceptada por la razón, y no le debe a una persona cuerda que hace uso de razón a que lo convenza una persona demente. Pero cuando lees las declaraciones del Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani para la interpretación del Corán mediante el Corán mismo haciendo uso de la razón y la lógica, entonces tu mente te dictaminará que el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani no es un demente, más bien llama a la verdad y guía al camino recto del Señor, y no fuiste criticado salvo por mis ansar,
de las diferentes partes del mundo, da igual donde estés, ellos están cerca de ti, y estás bajo la seguridad de Dios por parte de mis Ansar, y ellos no desobedecen ninguna orden mía. En cuanto a los signos de Dios de exhortación y lección para los mundos, tuvieron lugar en la vida real, como el ejemplo de los que condenaron a prisión a mis Ansar en el reino de Arabia Saudita, y luego Dios aniquiló mediante el COVID de su firme estratagema al rey Salmán, a su príncipe heredero Mohammed bin Salmán y al príncipe Khalid bin Salmán. Y estamos a la espera del anuncio de la muerte del presidente chino Xi Jinping, el archienemigo de la religión de Dios, el Islam. Que Dios corte pronto su vida con su fuerza y poder para hacer de él otro signo de exhortación y lección para los mundos. Y el que fuera como él de entre los líderes de los no árabes y los árabes, quienes hayan llegado sus turnos, ciertamente mi Señor es poderoso y sabio. Y si Nasser Mohammed el Yemeni es verdaderamente el califa de Dios sobre los mundos, entonces sepan que Dios cumplirá con su voluntad y que hará aparecer con su fuerza y poder a su califa, y Dios le ratificará con aquello que les había prometido con la verdad, con lo cual Mohammed bin Salman nunca aparecerá en una nueva conferencia de prensa o entrevista televisiva, en las que haga mención a nuevos temas de la actualidad que han tenido lugar en el escenario mundial después de haberme anunciado su muerte clínica en la fecha del 3 de febrero del 2022, a pesar de que la guerra entre Rusia y Ucrania tuvieron lugar en el mismo mes de febrero, y Dios aniquiló a Mohammed bin Salman justamente antes de que estalle la guerra, que es un evento mundial, entre paréntesis, la guerra ruso-ucraniana. ¿Acaso vieron antes a Mohammed bin Salman hablar con su propia lengua sobre la guerra de Rusia contra Ucrania? Y no hay ningún vídeo suyo antiguo en el que hace mención a la guerra ruso-ucraniana, que estalló repentinamente pocos días después de la muerte del príncipe Mohammed bin Salman. Más bien, en el mismo mes, el día 24 de febrero del mismo año 2022, y que continúa hasta el día de la emisión de esta declaración mía. Y sigue sin aparecer el muerto clínicamente el príncipe Mohammed bin Salman en voz e imágenes en vivo, desde ese mismo mes de febrero, el segundo mes del año, y ahora estamos a finales del mes de octubre, el 10º mes del año. ¿Acaso le encontrasteis un solo vídeo en el que aparece pidiéndoles a Rusia y Ucrania detener la guerra y recurrir a la mesa del diálogo pacífico? Les repetimos y les recordamos diciendo que si Mohammed bin Salman estuviera vivo y sustentado, entonces esta habría sido su oportunidad histórica. Así pues, en tal caso habría entrado la historia por sus puertas más anchas, dado que Arabia Saudita es aliada tanto de los países del este como del oeste, y detrás de él están los demás líderes árabes, por lo que serán culpados los árabes si no median en la guerra entre los no árabes entre sí, a pesar de que los daños de esta guerra afectarán tanto a los no árabes como a los árabes. Y Dios concede la victoria al piadoso temeroso, aquel que no quiere la guerra y el derramamiento de sangre en contra del agresor, y Dios sabe muy bien lo que traman en sí mismos. Más bien, la guerra global coroniana es intensamente más severa y más tortuosa, y muy pronto todos los canales árabes y extranjeros estarán ocupados cubriendo la guerra mundial de Dios, dejando de lado a la guerra ruso-ucraniana. Y ya les hemos informado anteriormente que todo lo que ha pasado con coronavirus no son más que maniobras, y ha llegado el momento de los monstruosos leones feroces, así que esperad para escuchar noticias sobre la muerte del presidente chino Xi Jinping con el permiso de Dios el Señor de los mundos. Luego le seguirán los que son semejantes a él de entre los mundos. ¿Acaso no está el alba cercana? Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios el Señor de los mundos. El califa de Dios sobre el mundo entero, el imam al-Mahdi, Nasser Mohammed el Yemeni.